Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las producciones turcas. Vamos a hablar de un detalle muy tierno, un gesto que ha capturado la atención de todos y que podría significar mucho más de lo que parece. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y un regalo muy especial que le hizo a Hande Erçel, rosas. Y no solo eso, vamos a intentar descifrar qué mensaje podría estar detrás de este gesto, que podría impactar todo en su relación o incluso en sus carreras. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle. Y antes de sumergirnos en esta historia, recuerden que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una comunidad genial y queremos que tú seas parte de ella. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Las noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre generan muchísima expectación. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla fue innegable y eso, como bien sabemos, traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Aunque ambos han sido muy discretos sobre su relación personal, los detalles, los gestos, las pequeñas pistas, son suficientes para alimentar la imaginación de sus fans y de la prensa. Y este último detalle, el de las rosas, no ha sido la excepción. Imaginen la escena, una entrega de rosas, un clásico gesto romántico, pero en el contexto de dos figuras públicas tan queridas y con una historia tan seguida, cobra una dimensión diferente. Las redes sociales explotaron cuando se filtraron algunas imágenes y se empezaron a escuchar rumores. ¿Quién las regaló? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Y lo más importante, ¿qué significan? Bueno, hasta donde sabemos y por lo que se ha comentado, parece que Kerem fue el que tuvo el detalle de obsequiarle un hermoso ramo de rosas a Hande. No se trata de un regalo cualquiera, estamos hablando de un clásico símbolo de amor, admiración y afecto. Entonces, ¿qué mensaje podría impactar todo? Primero analicemos el simbolismo de las rosas. Las rosas rojas, por ejemplo, son universalmente reconocidas como el símbolo del amor apasionado y el deseo. Si el ramo era de rosas rojas, esto podría ser una declaración abierta de sus sentimientos, un recordatorio de la intensidad de lo que comparten o de lo que sienten. Si fueran rosas de otro color, como rosas rosas, podrían significar admiración, gratitud, dulzura y afecto. Y si fueran rosas blancas, representarían la pureza, la inocencia y un nuevo comienzo. Sin conocer el color exacto y el número de rosas, es difícil ser definitivos, pero el simple hecho de regalarlas ya es un acto significativo. Pero vayamos más allá del color. El acto de dar rosas en sí mismo es un gesto que requiere tiempo, planificación y consideración. No es algo que se haga a la ligera. Implica pensar en la otra persona, en cómo hacerla feliz, en expresar algo sin necesidad de palabras. En el caso de Kerem y Hande, que llevan un tiempo separados o al menos con una relación más reservada ante los ojos del público, este gesto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una forma de reavivar la chispa. Si la relación ha pasado por altibajos, o si ambos están enfocados en sus carreras y la relación se ha vuelto un poco más distante en el día a día, un regalo así puede ser un recordatorio de los sentimientos más profundos. Es una manera de decir te recuerdo, te valoro y te quiero. Este tipo de gestos son fundamentales para mantener viva una relación, especialmente cuando las agendas están apretadas y las presiones del mundo del entretenimiento son constantes. Otra interpretación podría ser un apoyo incondicional. Hande Erçel está actualmente en medio de proyectos muy importantes, y Kerem Bürsin, como pareja o como amigo cercano, podría estar enviándole un mensaje de aliento y respaldo. Las rosas en este sentido, no solo serían un símbolo romántico, sino también un estoy contigo, creo en ti y celebro tus logros. Este tipo de apoyo es vital en cualquier relación, y verlo de alguien tan cercano como Kerem, sin duda, debe haber sido un gran impulso para Hande. También podríamos estar ante un mensaje público sutil. Si bien ambos son reservados, el hecho de que este regalo haya trascendido, que se haya filtrado o comentado, podría ser una forma muy calculada de enviar un mensaje a sus seguidores. Un mensaje que diga que a pesar de los rumores, de las distancias o de los cambios, la conexión entre ellos sigue intacta.
En el mundo de las redes sociales y la cultura de las celebridades, estos gestos pueden ser muy poderosos para mantener la imagen pública y el afecto de los fans. A veces, un simple ramo de flores puede ser un statement sobre el estado actual de una relación, sin necesidad de declaraciones oficiales. Pensemos también en el impacto que esto tiene en sus carreras. Tanto Kerem como Hande son figuras muy influyentes. Sus vidas personales a menudo se entrelazan con su éxito profesional en la percepción del público. Un gesto romántico y público como este puede generar un revuelo positivo, aumentar su popularidad y mantenerlos en el centro de atención de una manera muy favorable. Los fans se alimentan de estas historias, de estos momentos que los hacen sentir parte de la vida de sus ídolos. Así que, en cierto modo, este regalo no solo impacta su relación personal, sino también su imagen pública y su conexión con la audiencia. Podríamos estar ante un momento decisivo. Tal vez este regalo sea el preludio de algo más grande. Quizás estén planeando anunciar algo juntos, o tal vez esto sea el indicio de que están fortaleciendo su vínculo después de un tiempo de quizás enfocarse en proyectos individuales. En el mundo del espectáculo, los gestos son a menudo el lenguaje secreto que revela mucho más de lo que las palabras pueden decir. Y un regalo de rosas por parte de Kerem a Hande es definitivamente un gesto que merece nuestra atención. No olvidemos el factor sorpresa. En un mundo donde todo parece estar bajo escrutinio, un acto genuino y considerado como este puede ser refrescante y emocionante. Es un recordatorio de que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con emociones, con la capacidad de dar y recibir gestos de amor y aprecio. Y eso, amigos míos, es lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Ahora, para ser completamente honestos, no tenemos la bola de cristal. No podemos asegurar al 100% cuál es el mensaje exacto. Pero basándonos en la naturaleza de las relaciones, en el simbolismo de las rosas y en el contexto de la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, podemos hacer algunas inferencias bastante sólidas. Es probable que sea una combinación de todo lo que hemos mencionado: amor, apoyo, un recordatorio de su conexión y, quizás, un mensaje público sutil para sus miles de seguidores. Lo que sí está claro es que este gesto ha tenido un gran impacto, generando conversación, especulación y, sobre todo, una dosis de ternura que todos disfrutamos. En resumen, mis queridos espectadores, el regalo de rosas de Kerem Bürsin a Hande Erçel es mucho más que un simple detalle floral. Es un gesto cargado de simbolismo, que podría estar enviando mensajes de amor renovado, de apoyo incondicional, o simplemente reafirmando la fuerte conexión que existe entre ellos. Este acto ha sin duda impactado el panorama mediático, alimentando la fascinación de sus seguidores y demostrando la importancia de los gestos genuinos en cualquier relación, especialmente en el ojo público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea el verdadero mensaje detrás de estas rosas? Me encantaría leer sus teorías en la sección de comentarios. ¿Creen que esto significa algo importante para su relación? ¿O es simplemente un gesto amistoso? Déjenme saber sus pensamientos, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Hande, hagamos que esta conversación llegue a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias de corazón por estar aquí y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.